Sí, es la primera. Sí. ¿Perdón? Muchachos, ven la diapositiva que es la primera, la que tenemos en el monitor. ¿La ven en No sus se celulares? mira, profe. No la No, ven ahorita. profe. ¿Y en este momento? Igual sigue sin No. verse. No se ve nada. Ok, calma, ¿verdad? Lo estamos ajustando. No la ven, dice. Compartir. ¿Y ahora, muchachos? ¿Cómo? ¿Ven la primera diapositiva con el título del tema? A ver, muchachos, por favor, me ayudan. Respondan si ven la diapositiva. Jóvenes, parece que no me oyen. Ahí está desactivado. Vamos a ver. ¿Ven la diapositiva, muchachos? Sí, profe, ahora Ahora sí. sí Sí, la profe. tenemos a la vista. Ok, perfecto. ¿La ven ahora? En pantalla completa, ¿sí? ¿Lo Sí. tienen? Perfecto. Bueno, te aviso. Ok, muchachos, entonces continuamos, ¿verdad? Diciendo sobre... Ok, sobre lo que es el servicio, ¿verdad? De salud. Y de manera general, decíamos, es la acción de servir, entregar, aprovechar u ofrecer. Este concepto, ¿verdad?, surge de los sistemas económicos cuando se busca satisfacer las necesidades de un usuario o cliente. Si él por sí mismo no puede lograrlo. O sea que si yo no puedo proveerme, darme la salud, yo solicito, demando satisfacer la necesidad que tengo en cuanto a la falta de salud. Entonces de ahí deriva el concepto de la palabra servicio. Entonces, en el término de salud, ¿verdad? Los servicios representan el conjunto de acciones integradas por el conocimiento científico, las habilidades, destrezas y el comportamiento ético de quienes lo conforman, dirigidos al fomento, la protección y reparación de la salud de la población, ¿verdad? Todo eso representa el conjunto de servicios de salud. Entonces, cualquiera de los servicios prestados por una empresa de salud permite identificarla por tres componentes, que son su organización y estructura para proveerle de acciones médico-asistenciales, los recursos humanos que le son necesarios y permiten el proceso de producción, ¿verdad?, o asistencia, y los usuarios, pacientes, enfermos, razón de ser, donde se concentran los resultados. O sea que de estos tres componentes es que depende, ¿verdad?, la prestación de los servicios, de la organización, de los recursos humanos y de los pacientes. Entonces, los servicios médicos se pueden interpretar como aquellas organizaciones puestas al servicio de un usuario a quien se le brinda acciones médicas que actúan en su beneficio y permiten satisfacer sus necesidades para alcanzar su bienestar, el cual se vio alterado por la salud perdida. Entonces, para dar inicio a la satisfacción o a la prestación de los servicios, debemos identificar las necesidades que tiene la población a la cual nosotros vamos a ofertar nuestros servicios de salud. Por eso se habla entonces que en toda organización, ya sea pública, privada, de seguridad social, etcétera, siempre vamos a empezar, ¿verdad?, nuestro proyecto, nuestra empresa, con un estudio de necesidades. Esto va a ser para identificar las necesidades de salud que ya están existentes, que pueden ser percibidas o no percibidas, pero que ya existen. O también sirve para identificar la respuesta de la población para la solución de sus necesidades. O sea, saber qué es lo que está haciendo la población hasta el momento del estudio para darle satisfacción a su necesidad. Entonces, en lo primero, que es identificar la necesidad de salud existente, vamos a hablar del perfil social de la población o de la posible eh, pacientes que van a demandar los servicios. Ahí vamos a hablar de la estructura de la población, por ejemplo, la distribución por género, salud, eh, tipo de situación económica, escolaridad, etcétera. En cuanto a la respuesta de la población de las necesidades, hablaríamos de la oferta, o sea, qué es lo que se le ofrece hasta en ese momento del estudio para solucionar o resolver sus necesidades. Y ahí estamos hablando de la accesibilidad, la continuidad o las oportunidades para recibir atenciones de salud.
Y entonces, ¿verdad? Ya aquí hablamos de otro término, ya no solo de la necesidad, sino que también hablamos de la demanda. Quiere decir que cuando hay una necesidad, esta debe de convertirse en una demanda. Si yo tengo necesidad de algo, debo de solicitar satisfacer esa necesidad, y esto es lo que constituye la demanda. Entonces, las necesidades insatisfechas pueden ser no percibidas o percibidas. Y entonces, cuando una necesidad es percibida, podemos hacer una demanda efectiva, la cual puede ser espontánea o Recording inducida. is on. Y la demanda puede estar dada de manera satisfactoria, de manera cualitativa o cuantitativa, o sea, de una forma numérica o simplemente, ¿verdad?, por alguna rango o rasgo de cualidad. En este esquema que vemos aquí, ¿verdad?, sobre las necesidades y demanda, ya lo habíamos hablado en APS-1 en algún momento en una de las clases. Entonces, la demanda de servicio refleja la necesidad de la población, reflejada en un conjunto de expectativas que se generan cuando existe desviación o diferencia entre el estado de salud óptimo y el estado real presente. De tal forma que la demanda se pone de manifiesto cuando se comporta como una respuesta al uso que hace de los servicios que se le ofertan. Ahora hablemos de atención médica, que se entiende como tal. Es la forma como la sociedad, ante los múltiples determinantes sociales y biológicos que afectan al individuo, organiza su esfuerzo en términos de recursos humanos, tecnológicos y materiales para asistir y enfrentar los riesgos de la salud de la población. Por lo tanto, cuando hablemos de atención médica, no solamente vamos a entender como que es la asistencia clínica en un establecimiento de salud, llámese clínica, centro de salud, hospital, sino que además es toda aquella acción va dirigida, ¿verdad?, a satisfacer o a enfrentar los riesgos de la salud de la población, como por ejemplo todo lo que se está viendo en este momento con la ocurrencia de la pandemia del COVID-19. Todas las acciones de prevención, ¿verdad?, y de protección son también atención médica. ¿Qué factores condicionantes en la capacidad de la atención? O sea, vamos a encontrar que para que se brinde una buena atención médica, vamos a tener como premisa, ¿verdad?, ante que nada, al paciente. El paciente puede tener dos rutas, ¿verdad? O tres, perdón. Uno, que sea rechazado. Dos, que sea atendido. Y tres, que sea referido. Entonces, al ser rechazado, ¿verdad?, entra en el bolsón de lo cuantitativo, porque hay una cantidad de pacientes que no se le está dando solución a su problema. Cuando es referido puede ser cualitativo, ¿verdad?, porque está referido hacia otro nivel de atención o hacia su domicilio. En cuanto a lo atendido, es cuando, ¿verdad?, le vamos a dar entonces satisfacción a la necesidad por la cual realizó la demanda el paciente. Entonces se considera como asistencia médica adecuada aquella que se brinda del mejor modo posible al mayor número de pacientes y al menor costo. Esto es lo que llamaríamos las 3M: al mejor modo, al mayor número y al menor costo, de acuerdo a las necesidades de cada uno, por complejas que ésta sea. Y esto lo haremos mediante los criterios cuantitativos y cualitativos, en función de términos, ¿verdad?, o criterios de eficacia, utilización y productividad. ¿Me siguen hasta el momento, muchachos? Sí, Sí, correcto. Muchas gracias. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, la atención, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la atención médica y cómo debe ser brindada. Entonces, hablábamos de tres criterios, ¿verdad?, en cuanto a la eficacia, utilización y productividad. Entonces, la cantidad adecuada, oportuna y suficiente de acciones médicas que se le brindan al usuario estarán en función de la oferta y la demanda. Así que, cuantas actividades realicemos siempre van a estar determinadas por la oferta y la demanda que hagamos, ¿verdad?, de los servicios. En esto, la adecuación de las mismas, la oferta y la demanda, resulta importante si se quieren obtener servicios de calidad. En otras palabras, quiere decir que el que está a cargo de organizar los servicios de salud debe de también
estar al pendiente de que cómo resulta la relación entre la demanda y la oferta, las cuales deben de estar de manera equilibrada, ¿verdad? Una con la otra. Según la oferta, nosotros vamos a organizar servicios básicos o servicios periféricos. Los servicios básicos son aquellos que constituyen la razón de ser de las actividades que se ofertan y las que motivan al usuario a buscar atención médica, lo que se traduce después en la demanda. Y los servicios periféricos serían aquellos que, conformados en una red de servicios, se pueden acceder a ellos como consecuencia de las necesidades percibidas del paciente. Y según la demanda, recuerden que lo que vimos anteriormente decía según la oferta, o sea, lo que ofrecen los que brindan los servicios de salud. Ahora, según la demanda, a la existencia de un mercado externo y de referencia, el cual está conformado por toda aquella población potencial que es sujeta a solicitar servicios, o sea, las que tienen una demanda potencial y real. Y dos, debido a sus componentes internos, conformados por la presencia de los prestadores de servicios responsables de atención que se le brindan a los usuarios. Quiere decir que yo estaré esperando que la población demande servicios de salud de manera espontánea directamente hacia los establecimientos, o que los servicios organizados, ¿verdad?, en un establecimiento de salud pueda darle solución a una demanda no sentida. Quiere decir que nosotros, los que organizamos un servicio de salud, debemos de estar al pendiente qué necesidades tiene la población y que no los perciben para darle respuesta a esa necesidad. Entonces, la relación entre demanda y oferta deben de tener un ajuste, ¿verdad? Y esas situaciones de ajuste estarán de acuerdo entonces a el uso apropiado de los servicios de salud cuando se identifican las necesidades. Y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros vamos a tener dos resultados, o una falta de cobertura o un uso no apropiado de los servicios de salud. Así que mientras más necesidad hay y mayor demanda de utilización en relación a un uso apropiado, entonces se revierte esto, ¿verdad? Y va a haber una mayor o alta cobertura y un uso adecuado de los servicios de salud que están dispuestos pues a la población. Vamos a ver ahora los componentes básicos para la gestión de la atención médica. Esto es importante porque es parte de la organización, ¿verdad?, de los servicios. Entonces tenemos uno, la cultura y filosofía organizacional. En toda organización, ya sea en el sector público o privado, vamos a tener que siempre mantener este primer punto, ¿verdad?, como lo más importante es la cultura y la filosofía de la organización. Luego la imagen institucional, que tiene que ver con el prestigio. Los modelos de producción de servicio, esto es muy importante y este va a ser el tema de las próximas clases, lo que corresponde a modelos de producción. En otro término podemos hablar de modelos de atención en salud. Otro de los componentes básicos es la oferta de servicio, hablamos de cantidad, calidad. Y por último, el grado de uso y comportamiento de los usuarios. Entonces, para todo esto debe de producirse un proceso, ¿verdad? Este proceso de gerencial está dado por esta secuencia, uno de la presencia de problemas, dos de la atención médica y tres de la solución a el problema. Entonces, este es un esquema sencillo, ¿verdad?, de un sistema en el que hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. La entrada de problema, el proceso que es la atención médica y la salida o respuesta que es la solución establecida a los problemas. Entonces, aquí para este proceso se apoyarían en los siguientes elementos organizativos. 1, 2, 3, 5, 10 diferentes elementos, ¿verdad?, como son la planificación, la comunicación o información, la presencia de niveles de responsabilidad, de autoridad, comunicación, de gestión de las actividades, medición o evaluación, el control, la toma de decisiones y acciones de corrección.
Estos son los elementos organizativos para que se lleve a cabo este proceso gerencial de los servicios de salud. Bueno, solo les dejo este pensamiento ya al final, ¿verdad? En el que la mejor forma de librarse de un problema es resolviéndolo, ¿verdad? No podemos retroceder ante la presencia del problema, tenemos que avanzar y resolverlo. Y entonces vamos a ver ahora, esto es como un adelanto a al siguiente tema, pero se los quiero dejar porque de aquí va a partir una actividad como tarea, pues que les voy a pedir que lo realicen este fin de semana para tenerlo listo para el próximo día de clase. Y entonces vamos a hablar de organización para la provisión de servicios. En Nicaragua se soporta esto, ¿verdad? En un aspecto jurídico como es el cumplimiento de la Ley General de Salud y en la cual establecen que los servicios de salud público deben de estar organizados a través de redes. Entonces, una red de servicios de salud debe estar organizada conformando un conjunto de recursos comunitarios, establecimientos públicos y privados de diversa complejidad y modalidad de atención que se articulan entre sí para responder a la mayoría de las demandas en salud de una población en un determinado territorio. Eso es lo que nos dice la Ley General de Salud en cuanto a la organización de redes de servicios de salud. Para la organización entonces de la red de servicios deben considerarse estos tres criterios. Uno es la accesibilidad, o sea, qué tan cerca, qué tan próximo, qué tan rápido puede estar eh, disponible un establecimiento de salud para darle respuesta a una necesidad. Entonces eso se llama accesibilidad. Característica de la población también, ¿verdad? Este es uno de los criterios importantes porque debemos de saber, por ejemplo, la distribución de la población por sexo y edad o por algunas características más, como por ejemplo cuántas personas están enfermas, de qué se enferman, cuánta población femenina en edad reproductiva, cuántas embarazadas, cuánta población adulto mayor, etcétera, ¿verdad? Y como tercer criterio es el tipo y número de establecimientos de salud existentes que pueden estar articulándose. Entonces, tipo y número de establecimientos, quiere decir cuántos hospitales, cuántos policlínicos, centros de salud, ya sean públicos o privados, existen en ese territorio para poderlos articular. Entonces, la organización funcional de la red de servicios debe estar integrada por la unidad de provisión de servicios en salud, o sea, por una unidad de provisión, quiere decir un establecimiento en el cual se concentren los recursos que van a responder o resolver las necesidades de la demanda. Dos, por los proveedores de primer y segundo nivel de atención y por los recursos de la comunidad que participan en las acciones de promoción y prevención. O sea que siempre, ¿verdad? Se está tomando en cuenta a la misma comunidad, a la población, que también por ley está establecido, ¿verdad? Que se le debe de dar participación en las acciones de salud a nivel territorial. Entonces, las principales características de las redes de servicios de salud deberán estar centradas en el paciente y el usuario, que deben de tener un enfoque de atención primaria con base en la familia y la comunidad, con tendencia hacia la atención a domicilio y a corta estancia hospitalaria, a un modelo organizativo de menor a mayor complejidad, con énfasis en las acciones de promoción y prevención en salud. La hospitalización debe estar reservada para casos técnicamente justificados y la utilización racional y eficiente de los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces, la red de servicios deben brindarse bajo dos modalidades. Uno, la atención en la comunidad y dos, en los establecimientos de salud. En la comunidad, la atención se hará tanto a través de líderes y agentes comunitarios como de las unidades básicas de los centros de salud, las casas base, las casas maternas, a través de las organizaciones no gubernamentales, que es esto que dice ONG, o a cualquier otra forma de organización comunitaria. Actualmente, a nivel público, el gobierno actual, ¿verdad?, ha establecido el modelo de salud familiar comunitaria y de este modelo vamos a hablar más ampliamente en las próximas clases. El otro modalidad de atención es a través de los establecimientos de salud, donde la población acude
a los puestos de salud, a los centros de salud sin cama, centros de salud con cama, policlínicos, hospitales o centros monoperfil. Esto último se refiere a centros de consulta ambulatoria como Centro Nacional de Dermatología, Centro Nacional de Oftalmología, etcétera, ¿no? Por eso se llaman monoperfil, ¿verdad? De un solo perfil de atención. En esta diapositiva vemos un diagrama en forma de pirámide, ¿verdad? Pueden observar que dice el título niveles de atención. Y entonces tenemos en la base de la pirámide el primer nivel, luego en una sección intermedia, ¿verdad? El segundo nivel y en el ápice o cúspide de la pirámide dice acá el tercer nivel de atención. En el primer nivel leemos aquí, dice centros de salud, puestos de salud o en el hogar, en la familia. El segundo nivel estaríamos hablando de hospitales de primarios y secundarios. Y el tercer nivel de atención está dado por los institutos especializados u hospitales de tercer nivel. Entonces, en la base de la pirámide, porque es lo más amplio, es lo más numeroso, son los centros de salud, puestos de salud y también en la comunidad, ¿verdad? Ahí donde se da la atención del primer nivel. Así que en las próximas clases estaremos haciendo énfasis en esta parte, ¿verdad? De la atención en el primer nivel. Hablaremos sobre el modelo de atención familiar y comunitario, cómo se organiza. Pero antes de eso, ¿verdad? En la siguiente clase, que la tendremos el día martes, como nos hemos puesto de acuerdo ya, vamos a ver cómo es que se da la atención en estos tres niveles, ¿verdad? Cómo se organiza el sistema de salud público y un poquito más, ¿verdad? Aclaraciones o expectativas, ¿verdad? Que ustedes tienen sobre lo que es la provisión de los servicios. Hablaremos, por ejemplo, sobre el paquete básico de atención a nivel público, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de realizarse o brindarse pues a la población según el tipo de necesidad y de demanda? Esta es la última diapositiva que les tengo en esta presentación. Recuerden que ya la tienen ustedes en el aula virtual. Bien, muchachos, entonces voy a detener la grabación de la conferencia para que nos quedemos solo escuchando las preguntas y respuestas. Las preguntas.